Hola amigos, bienvenidos al canal El Maestro. En este video vamos a tratar el tema de la egiptóloga llamada Om Seti. Om Seti, cuyo nombre original era Dorothy Louise Eddy, fue una egiptóloga inglesa a la cual se dedicó al estudio del templo de Seti I en Abidos y llegó a ser dibujante del departamento de antigüedades egipcias. Ella es especialmente conocida por su considerable investigación histórica sobre el templo de Abidos, así como su creencia de que en una vida anterior había sido sacerdotisa en el antiguo Egipto, y ella pensaba que también había sido una sirvienta de la corte del faraón Seti I llamada Ventresh. Ella misma, tal como contó, cuando tenía 3 años de edad, sufrió una grave caída por las escaleras de su casa, que estaba o pertenecía a la Inglaterra del siglo XIX, y esta caída hizo que se quedara inconsciente. La pequeña niña Dorothy Louise Eddy tuvo un golpe demasiado fuerte y los padres creyeron que había muerto y depositaron su cuerpo sobre una cama, pero para sorpresas de los médicos y de sus propios padres, la niña se recuperó, volvió a la conciencia, y poco después la niña empezó a tener un comportamiento no habitual. Empezaba a hablar de una manera un poco extraña, con un acento extranjero. Ella pensaba que su casa, la casa que hasta ahora conocía, no era realmente su hogar, y después, posteriormente, ya en la adolescencia, empezó a tener la noción de que ella había vivido en el antiguo Egipto y que era en cierta manera una reencarnación de una sacerdotisa que sirvió en el templo de Abidos, el templo de Seti I. Estas anomalías que ella sufría siguieron manifestándose y le hicieron tener problemas en el ámbito escolar, y los maestros le pidieron a la familia que no la llevaran más a la escuela porque no asimilaba las ideas del cristianismo que allí se impartía, y estas ideas la empezaba a comparar con la religión del antiguo Egipto. Posteriormente ella fue enviada a un colegio femenino y allí también tuvo problemas y fue expulsada al negarse a cantar un himno religioso que invocaba al Dios de los judíos, ya que este elogiaba la salida de los judíos de Egipto y realmente elogiaba la figura de Moisés, ya que expresaba que los egipcios habían sido castigados por haber tenido a los judíos como esclavos. Los padres tuvieron mucha preocupación de cómo iba el decursar de esta situación y la ingresaron a un centro psiquiátrico, pero realmente los médicos no sabían qué problema tenía, ya que ella se comportaba de una manera correcta, su raciocinio era bueno, todo estaba bien, pero simplemente ella tenía los sueños que realmente, donde tenía las visiones, e incluso pensaba que Seti I se le acercaba para hablar con ella. Así, de cruzar de las cosas, una vez que fue al Museo Británico, esto fue realmente un gran descubrimiento para ella, porque a partir de ese momento ella estuvo bien segura de su conexión con el antiguo Egipto. En ese museo, cuando ella visitó la sección egipcia, empezó a exaltarse cuando vio una imagen del templo de Abidos, y realmente ella enseguida lo reconoció como su anterior hogar en Egipto, y se dio cuenta de que en esa imagen que se reflejaba el templo de Abidos faltaba, digamos, una arboleda que existía al lado del templo. En ese museo conoció al erudito Ernst Wallis Budge. Este era un egiptólogo orientalista del museo que desde 1883 empezó a hacer muchos estudios con respecto al antiguo Egipto, y
adquirió un gran prestigio por haber traducido el papiro de Ani, la versión más conocida del Libro de los Muertos, y también fue autor de muchos libros y también participó en muchas campañas arqueológicas en Egipto y también en Sudán. Así las cosas, la pequeña Eddie le pidió a este erudito que le enseñara el lenguaje y la tradición de lo que ella creía que había sido su vida anterior, o sea, que le enseñara los jeroglíficos del antiguo Egipto, cómo interpretarlos. Ernest Wallet Budge le enseñó a leer los jeroglíficos y Dorothy estudió egiptología hasta 1930, año que se trasladó a Egipto y se casó con un ciudadano egipcio. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando cumplió 27 años, empezó a trabajar en una revista en la cual escribía artículos y dibujaba algunas caricaturas políticas, y ahí, como habíamos dicho anteriormente, conoció a un egipcio llamado Eman Abdel Megid y se enamoró de él, tuvieron una relación, y este le pidió matrimonio, el cual ella aceptó, y después posteriormente se fue a vivir a Egipto. Allí tuvo un hijo al cual le llamó Seti y comenzó a llamarse a sí misma como Seti, que quiere decir la madre de Seti. Ella, en un tiempo de su vida, contaba que tenía encuentros románticos nocturnos con Seti I, y inicialmente este se le aparecía con el aspecto de la momia embalsamada, a través de las imágenes que conocemos hoy día, y después posteriormente empezó a manifestarse ante ella como un ser humano normal de mediana edad. Posteriormente, después de estas visitas, se volvieron realmente como de amor platónico, de conformidad con las creencias egipcias de la vida después de la muerte, aunque tras su divorcio las visitas volvieron a ser más con un tono más erótico, ya que ella se divorció de su marido producto de que él no podía comprender todo este tipo de visiones que tenía ella. Ella entonces se fue a vivir a Abidos desde el año 1954 y continuó allí los estudios de egiptología y empezó a trabajar con los egiptólogos Selim Hassan y Ahmed Fakri. Fue también la primera mujer empleada en el Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio y trabajó también como asistente de investigación arqueológica durante casi 20 años. Ella comenzó, y esto es muy importante, a expresar cosas que realmente después se comprobaron y otras que están todavía por comprobar. Por ejemplo, ella empezó a decir, y esto es a través de las supuestos contactos con estos seres del antiguo Egipto, que la esfinge de Giza no era un retrato de Kefren, sino que fue construida por el dios Oru mucho antes de la fecha oficial que se le atribuye. Empezó a tener contacto con un personaje llamado Or-Ra, y este fue el que le relató en qué consistió su vida anterior y qué fueron los acontecimientos que ocurrieron. Or-Ra le dictó un relato que ella escribió en escritura jeroglífica cursiva y trataba de una joven campesina llamada Bentreshi, que quiere decir arpa de la alegría, que era hija de un soldado y de una tendera que vivió durante el reinado de Seti I, del 1290 al 1279 a.C. aproximadamente. La madre de esta niña falleció cuando ella tenía 3 años y su padre, al no poder ocuparse de ella, la envió al templo de Como el Sultán, que era un complejo religioso que quedaba en Abidos y estaba dedicado originalmente a Khenti Amenti, una divinidad primitiva que luego fue sincretizada con Osiris. Pues bien, esta niña se le educó y se le preparó como una sacerdotisa de Isis, y esta categoría la obtuvo cuando ella cumplió 12 años y fue entonces haciéndose más experta en los secretos del culto de Osiris, hasta que un día el faraón Seti I fue al lugar y la vio y quedó enamorado de ella, y por tanto la convirtió en su amante.
Según este personaje, Ra, ambos comieron el ganso crudo, lo cual quiere decir, es una expresión para dar a entender que comieron de la fruta prohibida, y de lo cual esta muchacha, Ventreshi, quedó embarazada. Pero como esta había sido consagrada a Isis y tenía que mantener su virginidad, ello iba a traer un gran problema, no solamente hacia ella, sino también hacia el faraón Seti I, lo cual sería un gran escándalo. Es por esta razón que ella decide quitarse la vida. Y según este ser, Ra, esa famosa sacerdotisa, pues había encarnado en esta niña, en Dorothy, y es por eso que estaban sucediendo todos los acontecimientos de visiones y todos los deseos que tenía de ir y de vivir en su antigua residencia en Egipto antiguo. Bueno, todo esto fue una cosa muy sorpresiva para ella, o digamos una cosa muy grande para ella, y después que ella le contó esto a su marido, pues este decidió realmente separarse de ella. Después de la separación con su marido, ella conoció al importante egiptólogo Selim Hassan. Este fue un egiptólogo muy importante, dado que excavó cientos de tumbas que tienen que ver con el antiguo Egipto, y también hizo o contribuyó a hacer un programa que consistía en enviar a muchos estudiantes egipcios a las universidades europeas. Pues bien, Hassan contrató a Dorothy como dibujante y también como secretaria, y ella estuvo a cargo de la traducción al inglés de todos los trabajos de este egiptólogo, y también estuvo a cargo de la confección de los distintos esquemas y dibujos de las piezas del Egipto antiguo, ya que en ese entonces la fotografía todavía no tenía muchas limitaciones. Al fallecer Hassan en el año 1961, después empezó a trabajar con el otro egiptólogo Ahmed Fakri, que era un eminente erudito en cuestiones del Egipto antiguo, y este la llevó a las excavaciones de Dashur. Durante todo este periplo, Dorothy perfeccionó sus conocimientos y llegó a convertirse en una auténtica egiptóloga. Al mismo tiempo, continuaba paralelamente su vida privada con todas sus visiones y con todas sus experiencias, digamos que místicas, y al mismo tiempo ella iba a los templos, incluso a las pirámides de Giza, entraba y hacía ciertos ritos, digamos que ritos antiguos que ella hacía, que ella recordaba, y entonces lo realizaba dentro de las pirámides. También pasaba la noche entera dentro de la Gran Pirámide y continuó con los encuentros nocturnos con Seti I, y estos se hicieron incluso mucho más, digamos que íntimos y mucho más profundos. Trabajó durante 2 años catalogando y dibujando piezas que se encontraba el arqueólogo Edward Gazouli, al que ella ayudó a localizar unos jardines que se sospechaba debía haber al sudoeste del templo, cosa fácil para alguien que supuestamente había vivido en esa época. Y esto es muy importante, ella ayudó a que esos jardines fueran descubiertos, y esto realmente se llevó a cabo dada su imaginación. Ella digamos que insistía que ahí debían haber estado los jardines. También predijo que habría un túnel pasando por debajo de la parte norte del templo, y esto también fue confirmado en excavaciones posteriores. Otra especulación mucho más importante, ella concibió y estaba segura que debajo del templo de Seti I se encontraba una bóveda secreta que contenía una biblioteca con unos registros históricos y religiosos ocultos, pero esto todavía no ha sido comprobado por las excavaciones. El supuesto Seti también le reveló que en un edificio en Abidos, que se piensa que fue, o que los egiptólogos creen que es los restos de un cenotafio de Seti I,
pues él reveló que eso no fue construido por Seti I, sino que se remonta a una época mucho más temprana. Bueno, todo esto confirmaba la reputación que se había ganado cuando el inspector jefe del Departamento de Antigüedades la retó, retó a Dorothy en medio, digamos que medio serio, medio en broma, a moverse a oscuras por el templo de Abidos e identificar unos jeroglíficos en las paredes, teniendo en cuenta supuestamente que ella había estado viviendo allí en otra vida y que debería recordar el camino. Y para sorpresa general, esto lo hizo sin dificultad, pero es que aquel lugar era su oasis particular. De hecho, ella instaló en ese templo su despacho en una de sus salas y pasaba allí buena parte del día trabajando, en ocasiones haciendo ritos religiosos a los dioses y también jugando con una cobra a la que adoptó, y esto espantaba a los vigilantes. También en su vida estuvo asociada a proyectos de ayuda social, lo cual ella concibió para ayudar a las familias que no tenían recursos, sobre todo recursos médicos, y entonces ella, a través del conocimiento que tenía de los tratamientos médicos del antiguo Egipto, trataba a las personas que tenían problemas de esterilidad, anticoncepción, impotencia, etc. Y esto, muchos de ellos se basaban en rituales y en tratamientos que existían en los textos de las pirámides y diferentes rituales mágicos de eficacia que hoy día se considera dudoso. Pero estos tipos de tratamientos que ella hacía perduraron en la memoria, ya que hubieron muchos casos que fueron exitosos, que curó. En 1972 ella sufre un ataque al corazón y vendió su casa. Se mudó primero a una cabaña de juncos y luego a una de adobe que le hizo el hijo del guardián del templo. Allí siguió recibiendo visitas de Seti I y hasta una que ella refleja que fue la del mismo dios Set, el cual la asesinó Osiris. Bueno, así las cosas, ella se concibió de que estaba lista para morir en cualquier momento. Después que esto sucedió, ella no podía ser enterrada en cementerios normales, ya que no era de religión cristiana, y entonces se hizo construir su propia tumba con una puerta farsa, todo para facilitar el paso de la energía o el Ka, y hasta incluso se hizo construir un urweti en su interior como detalle magistral. Finalmente, en 1981, ella cae gravemente enferma. Entonces ella, consciente de que le quedaban pocos días de vida, empezó a regalar los 2 gatos que tenía y se inscribió en una comunidad que existía sobre la diosa Isis, una comunidad de Isis. Era una organización religiosa internacional para el culto de esta diosa. Y el 21 de abril de 1981 efectivamente murió. Las autoridades no permitieron que fuera sepultada en su tumba y terminó en una fosa anónima junto al camposanto copto, de los cristianos coptos. Bueno, hasta aquí esta historia increíble. Lo invito a suscribirse al canal. Es un canal que tiene el propósito de convertirse en una de las mayores bibliotecas de las redes en temas como historia universal, cultura, curiosidades de la historia, filosofía, arte, religiones. Y lo invito para que compartan los videos y atraigan a más personas para que este canal y esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias.